Buenas noches, mi nombre es Héctor Chamorro, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Nariño, Extensión Ipiales. A continuación vamos a hablar acerca de la plataforma educativa desarrollada en PHP con la ayuda de MySQL para la elaboración de la base de datos. Bueno, la base de datos en la base de datos tenemos la siguiente relación. En la tabla clase 2 se guardan las clases que crea el usuario profesor. En la tabla usuarios guardamos los usuarios que son profesores y estudiantes, que en primera instancia van a ser usuarios estudiantes. La modificación de estudiante a profesor la hace el administrador de la base de datos. Para el caso de usuario estudiante, la tabla matrícula se la utiliza para matricularse a otras clases o para ver las clases que este estudiante tiene matriculadas. Ahora vamos a ver el funcionamiento de la plataforma. Esta sería la página principal en la cual podemos ingresar el usuario y la contraseña de los usuarios que ya están registrados en la base de datos, como podemos apreciar aquí los usuarios, en la tabla usuarios, los usuarios que están registrados. Los usuarios registrados tienen un ID, un campo para el nombre, un campo para el email y la clave, la cual es encriptada, y un cargo, en los cuales uno es para los usuarios profesores y 2 es para los usuarios estudiantes. A los profesores los designa el administrador, el usuario administrador. Para crear un nuevo usuario vamos a darle en regístrate. Ahí ingresamos un nuevo nombre. Ingresamos el email, que es con el cual ingresa el usuario. Y una clave. Aquí verificamos la clave y le damos a regístrate. Aquí bienvenido a tu página Marista Camilo. Aquí el usuario ya está registrado. Como podemos apreciar en los usuarios de la base de datos, el usuario Camilo se ha registrado. Y en el primer registro se ingresa como usuario estudiante. Para poder hacer la modificación necesitamos que la haga el usuario administrador. Aquí el usuario puede consultar las materias. Ahora vamos a cerrar sesión y vamos a ingresar un usuario profesor. Vamos a ingresar un usuario profesor. Los usuarios que están designados como profesores, como cargo 1, son los que pueden modificar a los usuarios estudiantes. Por tanto, vamos a acceder con un usuario que esté como profesor. En este caso sería el usuario José Castro. Vamos a copiar el ingreso del usuario y la contraseña. Iniciamos sesión y vemos que de la interfaz de usuario profesor podemos crear materias, visualizar estudiantes activos, visualizar información de materias y cerrar sesión. Para visualizar estudiantes activos, aquí podemos editarlos y poder cambiarles el cargo o el tipo. Por ejemplo, Camilo fue el último que ingresamos, lo ingresamos como usuario estudiante. Podemos cambiarlo a usuario profesor, cambiándole el cargo a 1. Vamos a actualizar, aceptar y vemos que se ha cambiado. Y vamos a la base de datos, recargamos y vemos que el usuario Camilo se ha cambiado el cargo. Ahora es profesor. Podemos eliminar también algunos profesores o estudiantes. Le damos a eliminar, dimensiones exitosas, aceptar. Le damos en regresar. Aquí vamos a crear una nueva materia. Para crear una nueva materia tenemos que ingresar un ID de la clase
Vamos a ingresar siguiendo con el orden de la base de datos. El ID de la clase va a ser el 1008. Y el nombre de la clase la vamos a llamar cálculo. Le damos en crear. Aquí nos dice que la clase fue creada exitosamente. Vamos a aceptar. Vamos a regresar. Vamos a la base de datos, recargamos. Y vemos que la clase cálculo ha sido creada exitosamente. Ahora visualizamos la información de las materias y vemos todas las materias que tenemos en nuestra base de datos. Aquí podemos editar o eliminar. En este caso vamos a regresarnos y cerramos sesión. Vamos a ingresar con un usuario que sea estudiante. Vamos a ingresar con un usuario que sea estudiante. Para este caso va a ser este. Seleccionamos. Vamos aquí. Ingresamos la clave. Aquí nos da la bienvenida. Y vemos que para los usuarios estudiantes tenemos otras opciones, como consultar materias. Aquí vemos todas las materias que podemos matricular, todas las materias que estaban en nuestra base de datos y las cuales podemos matricular. Si le damos en matricular, nos da la opción de matricular, el ID de la matrícula, que era 1008, perdón, el ID del estudiante, que es 19, vemos el ID del estudiante está dado por defecto en la base de datos, estudiante es 19. Bueno, vamos a matricular matemáticas. Le damos finalizar matrícula y gracias por matricular. Cerramos. Regresamos. Vamos a la base de datos. En matrículas. Y vemos que el estudiante 19 tiene matriculada una nueva clase. Fue matriculada 2 veces. Regresamos. Aquí vemos el encabezado de la página, que es el inicio. Para poder ingresar al inicio tenemos que cerrar sesión. Vamos al inicio. Aquí tenemos la visión. Regresar la misión. Y eso sería en cuanto a de la plataforma. Ahora vamos a explicar el código. Bueno, el código este es el index de la página principal, que vendría siendo esta. Aquí está el formulario de usuario y su contraseña. Y los títulos correspondientes de iniciar sesión marista. Aquí está el formulario de la contraseña y el usuario, los cuales, y también están el formulario de regístrate, que lo redirecciona a la página registro. Pero primeramente vamos a ver el formulario. Este formulario de contraseña y el usuario es direccionado al login controller, a .php, mediante Ajax. Aquí verifica que los campos de usuario y clave sean llenados. Si no son llenados, nos arroja un error. Si estos son llenados, nos redirecciona a una nueva página que es usuario.php, a una nueva ventana de usuario.php. Aquí, en usuario.php, verificamos o llamamos a la función, a la ventana conexión.php para que haga la conexión a la base de datos. Luego se hace la creación de las variables y el llamado a la base de datos. Aquí, con este clave
MD5 desencriptamos la clave en la base de datos, ya que esta estaba encriptada. Luego de esto, en Session Start lo utilizamos para trabajar con sesiones, para iniciar la sesión. Recolectamos el ID, el nombre y el cargo del usuario. Y aquí vemos si, dependiendo del cargo, lo redireccionamos a una página diferente, ya sea como profesor o como estudiante. Dependiendo si el cargo es 1, lo redireccionamos a profesor, y si el cargo es 2, lo direccionamos a estudiante. De lo contrario, sacamos un error. Como pudimos apreciar, el usuario siempre al iniciar la sesión inicia como usuario estudiante, es decir, siempre como cargo igual a 2, es decir, que se direcciona a userindex.php. En esta parte verificamos, aquí es donde se hace la asignación al tipo. Aquí es donde se hace la asignación al tipo. Y vemos que le asignamos siempre el número 2, es decir, siempre entra como usuario estudiante. Vemos que le hacemos la asignación en la base de datos y también en el llamado a la variable. Este formulario es el formulario para el administrador, para el usuario administrador, es decir, para los profesores. Los profesores son usuarios administradores, pueden modificar a los estudiantes o a otros profesores. Para crear una clase, para visualizar estudiantes y para visualizar información de materias. Aquí en Login Controller verificamos las variables que fueron enviadas mediante Ajax. Verificamos que estas no estén vacías. Si están vacías, ponemos un error. Si no, hacemos el llamado a la página usuario.php, que sería esta. Aquí verificamos si el usuario existe. Si este existe, lo verificamos en la tabla de datos, hacemos la consulta a la tabla de datos, verificamos el usuario. Si este existe, abrimos la sesión, le cargamos el ID, el nombre y el cargo de la base de datos y vemos, a partir de ahí, si el cargo es 1, entonces entra como usuario administrador o usuario profesor. Si el cargo es igual a 2, entonces el usuario entramos como usuario estudiante. Para el primer inicio de sesión o para el primer registro, todos los usuarios están registrados como usuarios estudiantes, los cuales son modificados por usuarios que han sido modificados previamente como profesores. Como podemos apreciar aquí, los usuarios que se registran por primera vez son usuarios registrados como estudiantes y se redireccionan a la página de estudiantes, como pudimos apreciar. Los usuarios administradores tienen la siguiente presentación. Aquí le da la bienvenida, los títulos y las opciones a las cuales podemos acceder siendo usuarios profesores, las cuales son crear materia, visualizar estudiantes, visualizar información de materias y cerrar sesión. Si queremos visualizar estudiantes activos, nos redireccionará a visualizar usu.php. Aquí se visualizan todos los estudiantes que están en la base de datos y los cuales podemos modificar, eliminar, si así lo deseamos. También tenemos la opción de visualizar información de materias, el cual nos redirecciona a visualizar class.php. Aquí también, de la misma manera que los estudiantes, podemos visualizar todas las clases que tenemos en nuestra base de datos y modificarlas o eliminarlas. Cabe resaltar que estas opciones solo pueden ser ejecutadas por los usuarios profesores, que son los usuarios administradores. Esta parte de cerrar sesión se la utiliza para que la página de los usuarios profesores no sea dañada.
es decir, para que no sea abierta en otra pestaña sin ser iniciada sesión anteriormente.